toda la historia de la hemostasia. Bueno, aquí vamos a ver un poco de figuras, ¿no es cierto? Ahí tenemos la vasoconstricción transitoria, dijimos, o vasoconstricción refleja, ¿no es cierto? Aquí está el endotelio, su membrana basal, el músculo liso, ya, pero es una arteriola, ¿no? Esto obviamente ocurre en la microcirculación, arteriolas, capilares. Esta es la luz donde vemos los eritrocitos. Este es el sitio de lesión, donde, bueno, no hay endotelio acá. Entonces el tejido, la membrana basal está expuesta. Entonces esto significa que potencialmente se va a producir una llegada de plaquetas acá. Y aquí está, vamos a ver lo que viene. ¿Qué dice acá? Liberación de la endotelina que va a causar la vasoconstricción. Aquí que después el colágeno de la matriz extracelular, o vale decir de la membrana basal. Aquí estamos viendo ya la hemostasia basal. Primero vienen las plaquetas y se adquieren gracias al factor de Von Willebrand. Ahí está, que une la plaqueta a estos elementos, ¿no? de la matriz extracelular. Ahí se unen, se juntan unos con otros, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se han adherido, cambian de forma, se activan. Y al activarse van a liberar sus granos, principalmente ADP, tromboxano A2, ya que son anticoagulares. Luego viene el reclutamiento, llegada de mayor cantidad de plaquetas. Entonces aquí las plaquetas se adhieren para formar un tapón hemostático primario o transitorio. Entonces este es el segundo paso. El tercer paso ya es la hemostasia secundaria. Aquí es importante entonces la activación de la fibrina, ¿no es cierto? Gracias a la protrombina que activa la trombina y la trombina que convierte el fibrinógeno en fibrina. Y aquí se polimeriza, miren, se forma una red de fibrina. El factor muscular siempre está ahí pendiente de que no ocurran desmanes, digamos así. Bueno, aquí ya se han expuesto los fosfolípidos de las membranas, entonces esto también favorece a la participación de la fibrina. Bien, y finalmente tenemos la estabilización del coágulo, ¿no es cierto? Aquí está la fibrina, se ha contraído inclusive, miren, ahí está la rotación plaquetaria. Han quedado atrapados neutrófilos, eritrocitos, ¿sí? Hay también activación del factor 13, ya que de alguna manera favorece el enlace covalente cruzado de la fibrina, ¿sí? Entonces activan estos enlaces ya, para que la fibrina sea más firme, que sea un coágulo realmente sólido y que evite la salida de sangre. Entonces este coágulo, como ven ustedes, está ocupando un espacio en el interior de la luz del vaso, ¿no es cierto? Y eso no puede ser, esto puede provocar problemas posteriormente. Entonces ahí entra en juego los mecanismos anticoagulantes, ¿no? Como ser el factor de plasminógeno tisular. Entonces eso hace que se active la plasmina, y la plasmina es un fibrinolítico que va a tratar de limpiar una vez que sea reparado, obviamente, ¿no? Entonces limpia y deja todo intacto. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es importante. Hemos visto entonces qué elementos participan en la hemostasia o coagulación. Son 3 elementos. ¿Cuáles eran? El endotelio, las plaquetas y el sistema de coagulación. Lo que hemos visto hasta el momento son las plaquetas. ¿Cómo participan? Tapón primario, tapón secundario, estabilización del coágulo. Ya se ponga el coágulo y se resuelve. Eso es en condiciones normales, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo participa el endotelio ya en la hemostasia? O también en la trombosis, puede ser. Las células endoteliales normales expresan múltiples factores que inhiben las actividades procoagulantes de las plaquetas y también neutralizan la actividad de los factores de la coagulación. Y
y de alguna manera también potencializan la fibrinólisis. Por ahí se escapa algún factorcito que se activa y empieza a querer formar un coágulo. Entonces ahí rapidito nomás entra en juego este mecanismo fibrinolítico, donde está la plasmina, donde ahí también interviene el factor visceral del plasminoma. Bueno. Entonces, estos factores actúan conjuntamente para prevenir la trombosis. Entonces, ¿qué dijimos que era la trombosis? Que era también la formación de un coágulo. ¿Ya? ¿Pero dónde? ¿Ya? En un árbol vascular, entre comillas, intacto, ¿verdad? Quiere decir que no ha habido rotura, no ha habido daño del vaso. El vaso está ahí, enterito. ¿Ya? Pero algo está pasando, no es una cosa tan así, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la trombosis, ¿no es cierto? Formación de coágulos dentro del vaso, ¿cierto? Bueno, entonces estos factores actúan conjuntamente para prevenir la trombosis, por una parte, y limitar la coagulación a las zonas de lesión vascular, o sea, las zonas donde solamente hubo la lesión, para que ese coágulo no se extienda demasiado, ¿ya? Y no sea perjudicial. Eso es importante. Entonces acá tenemos la participación del endotelio. Aquí tenemos, por ejemplo, los mecanismos antitrombóticos. Y acá abajo serían los protrombóticos. Antitrombóticos, inhiben la trombosis. Bueno, aquí hay una serie de detalles, ¿cierto? Ahí está el endotelio vascular, ¿sí? El endotelio vascular, que tiene pues sus moléculas de superficie. Acá, por ejemplo, tenemos una molécula similar a la heparina, una molécula tipo heparina. En la circulación tenemos esta molécula que es la antitrombina. Vemos cómo funciona esta antitrombina. Ya se activa mediante su unión a esta molécula tipo heparina. Entonces forman acá un complejo. Este complejo se une a la trombina. La trombina es peligrosa, ¿no es cierto? Porque la trombina, ¿qué es lo que hace? Activa el fibrinógeno que está circulando, ¿sí? Y la convierte en fibrina. Y la fibrina ya pues es, digamos, ya sinónimo de coágulo, ¿no es cierto? Entonces acá va a neutralizar, ¿sí? Inactiva la trombina, ¿ya? Y también otros factores de contaminación. Este complejito acá, la antitrombina, activada por este molécula tipo heparina. Bueno, acá tenemos otra molécula que se llama el inhibidor de la vía del factor tisular. Bueno, esta molécula, ¿sí? Cuando se presenta, ¿sí? Inactiva los complejos factor tisular con el factor 7 activado. O sea que se activó el factor 7, ¿no? El factor 7. Entonces, gracias a eso, ¿sí? Gracias al factor tisular, entonces se forma un complejo que va a inactivar a este otro factor que es plaquetario, ¿no es cierto? Bueno, por esa parte. Por otra parte, algunas moléculas de trombina siguen ahí dando vueltas, ¿no es cierto? Pero para eso existe otra segunda instancia, que es la trombomodulina, también expresada por el endotelio. Entonces acá se unen, ¿sí? Y esta trombomodulina trombina, ¿sí? Actúan sobre la proteína C circulante. ¿Qué hacen? Activan esa proteína C, ¿sí? Y esta proteína C, que necesita siempre un sustrato, en este caso sería la proteína S, también circular. Entonces, gracias a esto, van a tener esa capacidad de inactivar otros factores de la población que se han activado accidentalmente, como por ejemplo el factor 5 y el factor 8 que se activaron. Entonces, los neutralizan. Por otra parte, tenemos los efectos endoteliales de la prostaciclina, ¿no? Que es del ácido araquidónico y derivado metabolito del ácido araquidónico, y el óxido nítrico y la adenosina difosfatasa, que estos productos inhiben la agregación plaquetaria, o sea, no permiten que las proteínas, que las plaquetas se unan. Entonces, de aquí tenemos el factor tisular del plasminógeno, que activa la fibrinólisis mediante la activación de la plasminógeno en plasmina. Y la plasmina es como les decía, un potente fibrinolítico. Entonces son estos los mecanismos anticoagulares.
Veamos los procoagulantes. Esto es poquito, ¿cierto? Entonces es interesante ver la participación del factor de von Willebrand, ¿cierto? Que tiene dos orígenes en este caso. Por una parte, cuerpos de Weibel-Palade del endotelio, y segunda parte, los gránulos plaquetarios, ¿no? Ahí están las etiquetas. Entonces, ¿qué es el factor de von Willebrand? Es una glucoproteína que tiene muchos monómeros, por eso se llama también multimérico. Es grande. Entonces, está presente en el plasma sanguíneo, sí, mediante por su presencia en las plaquetas. Y se produce en forma constitutiva gracias a la activación de los granos de Weibel-Palade del endotelio. Y bueno, también se dice que este factor de von Willebrand también se produce en los megacariocitos, ¿sí? Los megacariocitos. ¿Y por qué no durante el periodo fetal en el tejido conectivo, no? Es equimatoso. Bueno, esa es la historia del factor de von Willebrand. Bueno, el último componente es el sistema de la coagulación, ¿cierto? Entonces, esto he tratado de conseguir esta diapositiva, que es lo más fácil que he podido encontrar, ¿no? Para que se produzca el coágulo, ¿sí? O sea, para que se active la fibrina, que es sinónimo de coágulo, les decía, existen dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿En qué consiste la vía intrínseca? Es cuando ahí hay contacto de la colágena subendotelio, o sea, de la membrana basal, de la meca, de la membrana basal. Esto inmediatamente activa el factor 2, que es el factor de Hageman, por una parte. Por otra parte, la vía extrínseca es cuando hay daño tisular, o sea, cuando ya hay un corte. Acá puede ser una que se haya desprendido una célula endotelial, pero el vaso está completo, no hay problema. Pero aquí hay cuando hay daño, ¿cierto? Entonces aquí hay activación del factor tisular que va a activar el factor 7. Entonces vean ustedes, ambas vías convergen en la activación del factor 10 de la coagulación. Este factor 10 activado hace que la protrombina se convierta en trombina y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Y de esta manera se produce la coagulación. Vean ustedes. Bien, veamos un poquito de trastornos hemorrágicos, ¿sí? Existe variación en cuanto a su presentación. Varían desde hemorragias graves por rotura de grandes vasos o corazón hasta pequeños defectos de la coagulación que solo se ponen de manifiesto en condiciones de sobrecarga hemostática. O sea, cuando son pequeños defectos que a veces pasan desapercibidos, pero pueden ponerse de manifiesto cuando hay sobrecarga hemostática. ¿En qué casos hablamos de sobrecarga hemostática? Cuando hay, por ejemplo, grandes cirugías, hay pérdida de sangre, y cuando hay traumatismos, puede ser durante el parto, menstruaciones muy abundantes, o algún tipo de traumatismo, hombres bastante graves. Entonces ahí sobrecarga hemostática. ¿Qué significa sobrecarga hemostática? Que como hay sangrado, hay heridas, hay vasos heridos, entonces inmediatamente pues, los plaquetas se ponen en actividad, ¿no? Entonces hay la sobrecarga de los procesos hemostáticos, de los procesos de coagulación. Entonces hay prácticamente, hay un desgaste hay un consumo de plaquetas. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Alteraciones de la hemostasia primaria. Aquí podemos ser por defectos de plaquetas o la enfermedad de von Willebrand. Este factor está deficiente. Este tipo de condiciones se manifiestan cuando se presentan petequias. Estas petequias son pequeñas hemorragias, como puntitos, que se presentan en la piel o alteraciones de la hemostasia secundaria.
Defectos en factores de coagulación, en los factores de la coagulación. A menudo se manifiestan por hemorragias en tejidos blandos. Por ejemplo, en los músculos, o bien puede haber hemorragia a nivel de cavidades articulares, lo que se llama, o lo que se conoce como hemartrosis, cuando hay sangre en la cavidad articular. Bueno, afectaciones generalizadas con, alteraciones generalizadas con afectación de vasos pequeños. Esto también dice que a menudo se manifiestan por un aspecto, ¿no?, del cambio de color de la piel o cosas que se llama púrpura, que se puede palpar porque ocupan espacio, ¿sí? O bien la equimosis, es un color azulado, ¿ya? La equimosis, ya que son, por ejemplo, las petequias son pequeñas hemorragias de 1 a 2, son pequeñitas, son de milímetros. Ya, en cambio, las púrpuras y equimosis son más grandes, ya llegan a medir 1 a 2 centímetros de tamaño. En la púrpura y equimosis, el volumen de sangre extravasada puede ser lo suficientemente grande para crear una masa palpable, conocida como hematoma. El hematoma es una colección de sangre en tejidos blandos generalmente, o debajo de la piel. Colecciones de sangre por hemorragia ahí focalizada. Bien. Mecanismos de la coagulación, dice. Los factores de la coagulación se activan únicamente en sitios de lesión, donde los fosfolípidos de las membranas dañadas han quedado expuestas. Ahí es donde, digamos, se van a adherir, ¿no?, las mallas de fibrina. El endotelio sano no permite la agregación plaquetaria, por los motivos que antes se mostraban en esa diapositiva. Son los mecanismos anticoagulares. Ahora, otro detalle, la famosa plasmina. Se conoce lo que es la plasmina, ¿no? ¿Qué dijimos de la plasmina? Vamos a hablar un montón de plasmina. ¿Se acuerdan qué dijimos de la plasmina? Acá es importante la participación del factor tisular del plasminógeno. El plasminógeno es una proteína plasmática inactiva. Activa la absorción del coágulo. Es perfecto, ¿no es cierto? Disolución del coágulo. Para eso sirve la plasmina. Pero entonces, el plasminógeno, sí, cuando se activa, se convierte en plasmina. O sea, el precursor de la plasmina es el plasminógeno. Es el sistema fibrinolítico que les decía. Entonces, el efecto de la plasmina descompone, disuelve, lisa la fibrina en los sitios de endotelio orbital. Claro, no es que no puede haber coágulos ahí, porque si hay coágulo ya es una enfermedad, ¿no? Ese coágulo en un sitio intacto se denomina ya trombo, ¿no? Y ahí viene la trombosis. Ahí estamos viendo, sí, un coágulo. Estas son las mallas de fibrina, que se interioran glóbulos blancos, glóbulos rojos. Este es el coágulo. Y justamente vamos a hablar de la trombosis ahora. Entiendan bien eso, ¿no? ¿Qué es la trombosis? Es la activación anormal del proceso de coagulación en un vaso no lesionado. En un vaso, o sea, en un árbol vascular intacto, entre comillas, como habíamos visto al principio. Es eso, en eso consiste la trombosis. También se llama trombosis cuando un vaso es taponado, se obstruye por un coágulo. Ese coágulo sería el trombo. En un vaso que está lesionado levemente. Acá, digamos, el vaso en sí no ha sido lesionado, sino simplemente algún problemita a nivel del endotelio. El endotelio se ha alterado de alguna manera y ha permitido que se forme un coágulo. Entonces está formándose un trombo.
El trombo es el coágulo, es bonito. ¿Sí? Bueno, entonces factores que influyen en la trombosis. Acá nos menciona la tríada de Wilton, que consiste en lesión endotelial. Porque, por favor, esto de lesión endotelial se circunscribe simplemente al endotelio, la parte superficial. La pared del vaso no tiene nada que ver, está intacta la pared, ¿entienden? Aquí hay problemitas a nivel del endotelio, por alguna razón que vamos a ver. ¿Sí? Puede ser por alteración del flujo, que puede estarse en un remanso o bien muy fuerte, turbulencia o muy lento. Después, estados de hipercoagulabilidad. Esto es ya de cada paciente que tiene problemas de nada se coagula. Hipercoagulabilidad. ¿Sí? Bueno, la lesión endotelial, ¿ya? Es el resultado de la interacción entre los componentes de la matriz subendotelial y el factor tisular que han quedado expuestos. O sea que ha habido algún problemita a nivel del endotelio, ¿sí? Que ha dejado un espacio y ha quedado expuesto, digamos, en tejido subendotelial. Entonces ahí entra en juego el factor tisular. El factor tisular. ¿Ya? Seguidos de adhesión plaquetaria. ¿Ya? Como ha quedado expuesto, obviamente, ya se produce la adhesión plaquetaria, que es el primer paso para la formación del cuadro. Esta lesión endotelial es el factor predisponente de los tres, de la tríada. Este es el factor predominante. Afecta principalmente al corazón y a las arterias. Al corazón y a las arterias. Puede producirse por estrés hemodinámico, vale decir, hipertensión arterial, válvulas cicatrizales, en infecciones donde hay liberación de toxinas bacterianas, en cuadros de hipercolesterolemia, donde el colesterol está muy alto, en casos de tabaquismo, ¿sí? También en radiación, ¿no? Cuando está siendo expuesta la persona a radiación por alguna razón, para mí sí. Bueno, entonces, esta lesión endotelial que les comentaba puede ser provocada por especies, digamos, reactivas del oxígeno, o bien otro tipo de radicales libres, ¿no es cierto? Y también enzimas proteolíticas que dañan a las células endoteliales. El daño está en la célula endotelial, en esa celulita tan importante, tan delicadita. Bueno, entonces puede también haber producción de estas citocinas o citoquinas proinflamatorias que inducen apoptosis en las células endoteliales. O sea, la célula endotelial está bien, tranquilita, pero de pronto vienen estas citocinas proinflamatorias que van a inducir a que esa célula endotelial entre en ese estado de apoptosis o muerte celular. También las infecciones virales, como la infección del SARS-CoV. Bueno, el COVID, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Donde había este problema de hemorragias del pulmón, por ejemplo, ¿no es cierto? Justamente por este problema, ¿no? del virus que atacaba las células endoteliales, provocaba pequeños trombos, ¿sí? A nivel del pulmón, y luego se producían las hemorragias. Esa insuficiencia respiratoria que fue la causa de la muerte de mucha gente, ¿no es cierto? Que había que introducir un respirador para poder ventilar a ese paciente, pero a veces no se lograba eso. Ya, estos microtrombitos ya provocaban esa insuficiencia respiratoria. Es el virus del COVID hacía eso. Bueno, también, ¿no es cierto?, en la hipercolesterolemia, por ejemplo, puede haber acumulación de colesterol en la íntima, ¿no? Aquí está el endotelio y aquí está, digamos, la parte de la íntima. Entonces ahí en medio de la íntima se acumula, miren, disminuyendo el calibre de la luz. Entonces esto provoca una obstrucción, y esto obviamente durante el flujo sanguíneo va a provocar, por la fuerza de la circulación, puede provocar daño de las células endoteliales. Y esto, bueno, obviamente
va a ser el primer paso para que se forme la lesión plaquetaria en el cuadro. Bueno, entonces, esta es la lesión endotelial que molesta. Ahora vamos a ver alteraciones del flujo, que es un segundo pilar de la tríada. Acá tenemos las turbulencias, cuando el flujo es demasiado fuerte, ¿no es cierto?, que afectan a las cavidades cardíacas y a las arterias. ¿Ya? Pueden lesionar directamente el endotelio, ¿sí?, o de alguna manera alterar la función, sin lesionarla, ¿no?, pero altera la función de la célula endotelial. Las turbulencias, no se olviden, cavidades cardíacas y arterias. La éstasis circulatoria, un factor importante de producción de trombosis en la circulación venosa, aquí en las venas, la éstasis venas. ¿Ya? Y además hay que tomar en cuenta estos otros síndromes, como los síndromes de hiperviscosidad, una sangre muy densa, ¿sí?, que son predisponentes para la trombosis. Ahí, por ejemplo, tenemos la policitema, ¿sí?, y la anemia falciforme. Acá tenemos un ejemplo. Esta es una arteria donde hay una bifurcación. Ya, el flujo llega desde acá. Ese flujo que en las arterias generalmente es bastante, que es fuerte, ¿no es cierto? Este flujo, al chocar con esta bifurcación, con esta partida, con este piquito, este tipo de plancha, entonces, con la fuerza que choca, ¿sí?, puede lesionar el endotelio. Y acá, digamos, producirse la formación de un cuadro, la formación de es por lesión endotelial. Y bueno, hasta acá vamos